Saludamos con nuestro segundo invitado. Se trata de Osvaldo Moreno, analista y consultor político. ¿Cómo está, Osvaldo? Buenos días. Gracias por acompañarnos en el espacio de Punto Noticias, primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hoy comenzamos un nuevo mes y se acerca ya la parte final, digamos así, la recta final de esta campaña electoral atípica con miras a las elecciones del 20 de agosto de 2023 y evoluciona también a su vez la campaña electoral enfocada en estos últimos días en materia de seguridad. ¿Cómo mira usted el avance, la evolución que ha tenido la campaña electoral de los diversos binomios que aspiran a llegar a la presidencia de la República y si así ha logrado esta campaña o esas propuestas convencer al electorado, llegar a los diferentes públicos con sus propuestas? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan a través de la tecnología, a través del dial. Un saludo también al panel, Alexis y usted, y al personal técnico, finalmente, que hace posible esta transmisión desde este espacio público. Yo siempre reivindico y reivindicaré la comunicación también desde lo público. Dentro de ese contexto, bueno, primero hay que tomar en cuenta el escenario y la coyuntura como tal, es decir, es una elección atípica de un orden totalmente distinto a las que hemos comentado, participado, etcétera. Es decir, es una elección muy corta en una situación efectivamente trágica para el país en el momento en el que estamos padeciendo la crisis más grave en la historia del Ecuador, por lo menos del Ecuador moderno, en el que se tiene indicadores, en el que se tiene parámetros para poderlo medir. En ese escenario, luego que se tomó la decisión de la muerte cruzada, que desde mi perspectiva fue una decisión muy parecida a la dolarización, es decir, se la tomó por impulso, no hubo ningún tipo de planificación, estrategia, orden, etcétera. Fue una medida que tomó, creo que desesperadamente en ese momento el presidente para prolongar de alguna forma a 6 meses su permanencia. Se da esta elección en la cual también es atípico la presencia de pocos binomios, digamos poco dentro del histórico, de 8 candidaturas presidenciales, 8 binomios presidenciales. Hay un requisito y un parámetro que es fundamental en estos temas, que es lo que se llama, más que la carrera a caballo, que realmente es lo que al menos a mí menos me suele interesar a un mes o 2 meses de una elección, que es el nivel de conocimiento. Para contender una elección de orden nacional o cualquier tipo de elección de orden unipersonal, ¿qué significa unipersonal? De una persona, sea alcalde, presidente, gobernador, prefecto, etcétera, se requiere por lo menos de base, de línea de arranque, que te conozca al menos del 75 al 80% de la plaza electoral. Es decir, si no me conocen, no van a votar por mí. Y si aplicamos, hacemos el checklist de qué necesito yo para, digamos, para participar en la elección presidencial, partamos de los candidatos que contarían con ese nivel de conocimiento. Yo no le voy a decir quién va primero, quién va segundo, esto se ha tornado en una elección que ya vamos a hablar de eso bastante, digamos, aburrida, pero en todo caso, de los candidatos que cumplen con este requisito, yo creería que la mitad de los binomios cumplen. En este caso, el candidato Pérez, el candidato Sonnenholzner, el candidato Herbas, y digamos algo, la Revolución Ciudadana. Digo algo porque la candidatura de esta tendencia encabeza más una causa, creo que una persona, y lo mismo con la candidatura de Villavicencio, y vamos a hablar de eso. Entonces, en ese contexto, con pocos binomios que cumplen con este requisito óptimo, en una crisis de inseguridad donde, bueno, también uno se pregunta, yo recuerdo en procesos durante la pandemia en América Latina, creíamos que el COVID era la discusión medular, el miedo a la enfermedad, al virus, y cuando investigábamos no era el miedo al virus, sino el miedo a qué te doy de comer o qué comen mis hijos en el encierro. Entonces, primero habría que determinar, y mire la redundancia, qué tan segura es la inseguridad. Es decir, no es lo mismo, obviamente, y lo digo con tristeza y dolor, la situación espantosa que vive Quevedo, que probablemente cierra el año entre las ciudades más violentas del planeta, de lo que puede pasar en mi tierra, en el Cantón Colto, por ponerle un ejemplo. Entonces, en ese escenario de crisis migratoria también, probablemente una de las crisis más grandes a nivel migratorio del año 2000, salieron 100.000 ecuatorianos por vías formales en el año 22 y se calcula que de una forma informal, una cifra similar, llegamos a esta elección. Una elección donde me parece que son pocos los binomios que encabezan o abanderan causas. Esto se abandera con causas, no con tendencias, con trend topic, con influencers, con asesores mágicos, etcétera. Entonces ya hilando fino, me parece que son pocos los binomios que encabezan una causa o que abanderan una causa. Es decir, si salvo que usted tenga alguna pregunta que hacerme para continuar y contarle cuál es
lectura que yo podría hacer de la participación hasta este momento de la campaña. Hola Osvaldo, qué gusto saludarle. Buenos días. Hola, Alex. A ver, es comprensible lo que decía Osvaldo, por si acaso, porque cuando arranca la campaña, y entiendo que en las últimas cifras que ha presentado Iván Sierra, una de las que más destaca es precisamente el nivel de conocimiento con el que empezó Luisa González y el nivel de conocimiento que va alcanzando a esta hora, ¿no? Tomando en cuenta de que todavía faltan algunos días para la elección. Topic por ahí pudo haberse convertido en el outsider, vemos que es una campaña que está tratando nuevamente de tomar fuerza. ¿Qué podría pasar, considerando lo que decía también Osvaldo de entrada, de que tenemos la mitad de binomios que en la elección del 2021? Ahora, ¿puede haber o no el outsider, o lo de Topic ya se desinfló? Y más allá de eso, digamos, siendo esta una campaña monotemática, y ahí entiendo lo que decía Osvaldo también, que se ha convertido en una campaña aburrida, ¿qué es lo que se podría destacar también de lo que se ha visto hasta este momento? A ver, usted ha nombrado a Iván Sierra, que al margen de la amistad que tengo con él de muchos años y el respeto, le voy a contar una anécdota, porque yo no determino la credibilidad de un investigador porque adivina. Eso con todo respeto se lo dejo a los medios en la carrera de caballo, ¿no? y a las redes. Yo aprecio o determino la metodología y obviamente los resultados de una investigación. Y creo que Iván es uno de los mejores investigadores de este país, pero voy a contar una anécdota. El año pasado, en la campaña local, ¿ya? Él, a mí y a un grupo de personas, el día que se inscribió Aquiles Álvarez, que la verdad es que nadie quería aceptar esa candidatura, eso hay que reconocérselo a Aquiles, él nos explicó, recuerdo paso a paso, cómo Aquiles Álvarez iba a ganar la elección. Honestamente, y lo digo públicamente, yo no le creí a Iván. Y le dije, con Aquiles al lado, creo que estaba en ese momento, bueno, es tu cliente, hermano. Yo te respeto, pero lo que me dices lo veo complicado. Irse contra el aparato. Bueno, Iván Sierra me explicó cómo iba a ganar la elección Aquiles Álvarez. No le creí. Y después, el día siguiente de la elección, obviamente lo llamé, lo felicité y le dije, bueno, hermano, yo no soy adivino ni mucho menos y tuviste razón. Entonces, Iván es un investigador muy serio, lo puedo dar fe. Del mismo modo como en otras circunstancias he sacado a relucir anécdotas parecidas como con Francis Romero de Quick Report, que me pasó una anécdota parecida en otra elección. Entonces, en ese contexto creo que Iván es un hombre, al menos desde mi parte, que aprecio yo la metodología, es un hombre bastante serio. Aparte de su experiencia académica, fue decano, creo, de muchos años de una universidad muy prestigiosa en Guayaquil, pero en todo caso, esa es mi anécdota con Iván. Bueno, dejando a un lado las encuestas y mis afectos. Mire, yo percibo una campaña bastante llana, cuadriculada, donde son poco... A ver, esto se gana con causas. ¿Qué significa causas? Esto es importante, ¿sí? Esto más que con marketing, incluso con... Esto se gana con causas. Entonces, yo creería que alguien que ha desaprovechado o que no potencia, es el caso de Yacu Pérez, empecemos por ahí. Es decir, es un hombre que naturalmente le queda esto del medio ambiente, digamos, la onda New Age, los jóvenes, etcétera, pero existiendo una consulta como la del Yasuní, que debería ser accesoria a su campaña. Que Dos consultas, de hecho, aquí en Pichincha tiene la suerte de tener la del Chocó Andino, que también podría ser una causa de la cual él se apodere. Exactamente. Entonces, no siento que se trepa a surfear esa ola, hablando, digamos, me parece que está forzándose a meterse, todos quieren a la brava meterse a hablar de la seguridad, que está bien, pero esto se gana con causa. Entonces, yo creo que Yacu es un candidato que todavía no aprovecha el amplio espacio que podría tener surfeando esas olas, ¿no? En el caso de Yacu. En el caso de Villavicencio, yo con lo que le voy a decir, porque finalmente usted sabe que yo no hago opinión, y a esos que me andan llamando, di que el mío va segundo, ya los he mandado a decirles ni por $100 millones se alquila mi opinión. Pero en el caso de Villavicencio, tiene una característica. Villavicencio abandera una causa, y una causa que tengo que decírsela en este medio de comunicación. ¿Cuál es? Que es el anticorreísmo radical. Claro. Y incluso en las mejores etapas del gobierno del presidente Correa, digamos cuando estaba en la cresta de la ola, incluso en aquel momento siempre hubo un 20, 18, 22, hasta 25% de gente que simplemente no lo quería el presidente Correa. Haga las cosas bien o haga las cosas mal. Calcule usted casi 15 años después. Entonces, en ese contexto, me parece que Villavicencio abandera una causa que es el anticorreísmo radical. Y
hay sentimientos como el amor, como el odio, como la furia, como muchas cosas que se materializan en temas electorales. Entonces, me parece que Villavicencio abandera este anticorreísmo radical, digamos. No es que no hay ideología, digamos, ¿no? Así es. Entonces, eso a Ese mí anticorreísmo puede ir de la extrema izquierda a la extrema derecha, el centro, clase alta, baja, media, bueno, es anticorreísmo. Eso no solo es de bien, se está pasando en la política en general, pero a lo que quiero llegar es que sí, ojo, ¿cuál sería el escenario donde puede esto dar resultados? Si la elección se polariza, como creo que está pasando, si la elección se polariza entre correísmo y anticorreísmo, que creo que algunos medios abonan a eso, entonces hoy todos tenemos la tía de WhatsApp que nos comparte ese video donde sale el Chapo Guzmán y Correa en el palacio haciendo la ouija para hablar con Escobar y planear todo lo que está pasando. Hace 15 años. Hay gente que te cuenta esas cosas y las cree y te las comparte. Todos tenemos una tía que nos comparte ese video en WhatsApp. Entonces, creo que la elección, si se polariza en correísmo y anticorreísmo, que es lo que creo que está pasando, yo no descartaría, y lo reitero, que Villavicencio, más allá de lo que diga Cerato o cualquier encuestadora, olvídense de ganar encuestas, esto me parece gracioso en Ecuador, algo que creo que superó Dominicana y México hace muchos años. Entonces, si la elección se polariza entre correísmo y anticorreísmo, yo no descartaría que Villavicencio dé un campanazo, no necesariamente quedando en segundo puesto y no necesariamente existiendo segunda vuelta, pero protagonista es y probablemente podría tener esa posibilidad. Coincido, Osvaldo, perdón, quiero hacer nada más un comentario a su respuesta porque me parece que es muy valioso el análisis que hace Osvaldo. El campanazo no necesariamente es que Villavicencio quede primero o quede segundo, entre a la segunda vuelta. El campanazo es que el hombre meta entre 5 y 10 asambleístas, por ejemplo. No se olviden. Y los va a poner. No, los va a poner, exactamente, correcto. Tiene que ver con eso. Y lo otro es, a propósito del tema de las encuestas, un día después de la elección, o el mismo día de la elección, Osvaldo, estaremos hablando de que las encuestas fallaron. Después de haber pasado 3 meses hablando de los resultados de las encuestas. Sí, bueno, son cosas que pasan. En el caso de la Revolución Ciudadana, me parece que, a ver, aquí hay dos cosas. La primera, yo creo que el correísmo tiene una lucha contra sí mismo, ¿sí? Una competencia para efectos de lograr ganar en primera vuelta, pero tiene para mí 3 grandes problemas para lograr este objetivo. El primero, digamos, la ausencia de un liderazgo que se empodere y encauce esto de aquí. Es decir, todavía la candidatura, mire que yo me aprendí el apellido y el nombre de la candidata hace una semana. Entonces todavía la candidatura gira en torno a una causa, obviamente, que es el retorno a un pasado que fue mejor, que es el retorno del líder. En esto se parece mucho al rolosismo, obviamente con las distancias. Acuérdese usted en los 90 que la causa era el retorno del líder Bucarán, ahora la causa es el retorno de Rafael Correa. Pero el tema es que encabeza una causa que es el retorno del líder, por un lado. Otros días hablamos de Arauz, pero ella me da la impresión de que todavía no se empodera, todavía no abandera, ¿no? Y generalmente la gente no vota por delegados, ¿no? Con ese tema. Y lo segundo, que es mi gran hipótesis, que la discutimos con algunos colegas, en un ámbito obviamente académico, es si el Ecuador votaría por una mujer. Por ejemplo, cuando usted pregunta perfil de presidente ideal, 66-65% te dice hombre, y lo más increíble es que ese 66% del 70% son mujeres. Sí, no hay una conciencia de género todavía. A veces yo creo que en vez de declararnos violadores en potencia a todos los ciudadanos honestos de este país, deberían algunos movimientos crear esa conciencia de género empezando por el voto. Entonces, yo no estoy tan seguro si votaría por una mujer en el Ecuador. Y tercero, ya viene la parte hasta dónde ella empezaría a liderar este proceso. Digamos, ya no hablamos de Correa ni de Arauz, ni las metidas de pata de Arauz, si es que la metió, porque obviamente es más que un montaje, todos sabemos que fue un exabrupto, que no es lo que quiso decir, pero no hablamos de Elisa González. ¿Sí? En algún momento tuvo una acción interesante de revertir un ataque por su condición de mujer, pero todavía yo no siento que ella es la abanderada o que encabeza el proceso. Entonces ahí yo tengo mis dudas, sin perjuicio que no descartaría el triunfo en primera vuelta. Eso puede pasar, pero tienen este tipo de obstáculos, ¿no? En el caso de Topic, yo le digo una vez más lo que le dije en varios medios de comunicación desde el día 1. Este es el único país del planeta donde alguien, porque es tendencia, Trend Topic un domingo en Twitter y se disfraza de Rambo, ya es presidenciable. Este país es bastante gracioso en ese sentido. ¿Perdón? El caso del ex vicepresidente de Lenín Moreno, del señor Otto Sonnenhosner, ¿él qué abandera? ¿Qué causa abandera él, si es que abandera una causa o no?
Termino con Topic. Entonces, el caso de Topic me parece que es un gran proceso como para apuntar al 25. Yo veo muy difícil, sin perjuicio que ha intentado embanderar la inseguridad, la lucha contra las drogas, pero creo que eso del porro o del si fumó o no fumó, al menos eso comunicaba, le afectó mucho. A ver, por ahora yo siento que la campaña de Sonnenholzer tiene un mérito muy interesante que logró, a pesar de estar lejos del ring, logró conseguir ese nivel óptimo de posicionamiento, a pesar de ejercer una vicepresidencia que no fue electa, ¿no? Digamos. Entonces, haber logrado fuera del ring, fuera del país, continuar posicionándose su imagen en automático, digamos, me parece un gran logro porque el economista Sonnenholzer sobrepasa el 80%. Sobre la campaña, me parece que el mensaje medular es voy seguro. O sea, no, yo cuando o veo piezas o escucho entrevistas, más que la propuesta, todos sus voceros y él mismo habla de, él se sustenta en que va segundo las encuestas. Ese es como el leitmotiv, ¿no? Entonces, una campaña que promueve más que va segundo, que promociona más al asesor que al candidato, no lo sé, no suele salir bien eso, pero esa es mi opinión y también hay que tener otras particularidades que te pueden gustar o no, puede ser el candidato al establishment, el candidato a los medios, pero eso obviamente genera una gran potencia, ¿no? También el tema de Harvard, pero yo veía un video también, no sé qué tanto puede en el electorado común llegar esto de aquí, sin perjuicio de hablarle a la gente, ¿no? Todo, es un protagonista, pero no creo, y esto me parece, es una opinión, no siempre lo que pienso es lo que quisiera que suceda, no creo yo que digamos que hay un segundo lugar a discutir, creo que hay una lucha intestina por ese segundo puesto entre el economista Sonnenholzer, Yacu Pérez y el señor Villavicencio. Osvaldo, voy al tema de las causas porque me parece súper interesante el tema de mujeres y ahí me voy a permitir discrepar citando una encuesta de Francis Romero de Click Report en 2019. Él decía en esa época que el 78.60% de los consultados estarían dispuestos a votar por una mujer. Y acá es interesante la construcción de la candidatura de Luisa González, porque quizás pocos por fuera de la Revolución Ciudadana hubieran pensado que ella iba a ser la candidata. Se hablaba mucho de Arauz, se hablaba de Rabascal, se hablaba incluso de algún cuadro que fue recientemente electo en las seccionales, por ejemplo, ¿no? Hay cuadros súper importantes, está en Guayas Aguiñaga, en Quito Pavel, Paola, Pavón, etcétera, J. Lloré de Nazuay. Finalmente se decantan por Luisa. En medio de la disputa esta y discusión de si era o no era obligatorio poner un binomio con paridad de género, y el CNE también alimentó ese relato de que si eran hombre-mujer, mujer-hombre, dos hombres, dos mujeres, lo que sea. Tanto es así que a Topic, por ejemplo, y a Freile les aguaron la fiesta, porque ellos ya estaban haciendo campaña incluso. Y resulta que viene la Revolución Ciudadana y sorprende poniendo a la única mujer candidata. La única mujer que ha sido objeto de algunos ataques de corte machista, misógino, que le han permitido a ella, por ejemplo, encauzarse en el tema de la madre soltera que además se demoró unos cuantos años más de la cuenta para poder graduarse, por ejemplo, y ahí me parece que sí hay una causa interesante. Las mujeres podrían empatizar justamente con esa causa. Hace falta, no sé, reforzar probablemente un poco más ese relato, yéndonos más allá de los borreguitos y las gafas azules. A ver, yo no cuestionaría si es legítima o no la causa. Es más, me parece maravilloso porque el símbolo de la madre es el más potente que puede existir. Más que el símbolo de la causa, es el símbolo del tema, el ejercicio de liderazgo. ¿Ya? Por ejemplo, en estudios cualitativos, cuando hablas de la candidatura del correísmo, te hablan de Correa. Te hablan de la candidata de Correa, no te dice Luisa. Me explico. Entonces, ahí la hipótesis es, porque hay otro factor que se me escapaba también. El hecho de poner una candidatura presidencial en una provincia que así no hubieras puesto ni lista de asambleístas vas a arrasar, o sea, no hacía mucha diferencia, ¿sí? Entonces, en ese contexto me parece que también esa fue una redundancia, pero obviamente esto puede variar. Simplemente la observación es que todavía, o la recomendación sería que en esto, cuidado el error de que hay que esconder a Correa. No creo que va por ahí, no creo que va por ahí, porque los espacios de política siempre se ocupan. Me parece a mí que lo que habría que hacer es un poco empoderarlo un poco más y aumentarle el peso de la vocería y tenerle confianza, porque a veces yo siento que ahí habla todo el mundo menos ella. Eso obviamente es mi opinión, o habla más Correa, es la voz principal, que obviamente es el líder del partido, pero no estoy tan seguro porque, insisto, la gente no suele votar por delegados, ¿sí? Bueno, salvo que sea Perón o Correa, pero esa como que sería mi duda para estar yo totalmente convencido.
una vez más de lo que mi gran amigo Iván Sierra me explicó, que ya una vez me dejó sorprendido, así que podría volver a pasar y seguramente lo volveré a llamar a felicitar. Y si no acierta, no importa, porque ya le dije, para mí lo más importante es la metodología. Pero es que dentro de la Revolución Ciudadana, el debate en torno a la figura de Correa, Osvaldo, fíjese, Correa viene siendo siempre lo mejor y lo peor de la Revolución Ciudadana, me decía alguna vez alguien, no sé si coincide usted con aquello. ¿Y por qué digo eso? Porque claro, es el gran líder, pero es una figura muy potente. Entonces, hoy es Luisa, antes fue Andrés, podía haber sido quien sea. Siempre la figura de un árbol tan grande como la de Correa va a dar sombra, no importa hacia dónde esté direccionando el sol, la imagen de Correa siempre le va a dar sombra. Hoy es Luisa, digo, podía haber sido Marcela, podía haber sido Pavel, Paola, Lloredo, quien sea. La imagen de Correa dentro y fuera de la Revolución Ciudadana es una imagen demasiado fuerte. Entonces, hoy a Luisa dicen, es que ella es el títere de Correa. Lo mismo dijeron de Arauz. Y si mañana ponían a cualquier candidato, iban a decir exactamente lo mismo. A ver, no, es que, a ver, una cosa es delegar y otra cosa es encargar, ¿sí? Entonces, una cosa es que yo te diga, llévame un sobre, y otra cosa es que te diga, lleva el sobre, ábrelo y léelo, ¿sí? Me explico. Pero hay otro detalle que de pronto se me escapa. Es que el problema del correísmo, más que la candidata o este debate que estamos teniendo en este momento, es si llegamos a una segunda vuelta, que tampoco la descartamos, ojo con eso. Y el correísmo corre el riesgo de convertirse en el fujimorismo del Ecuador, que va a llegar eternamente a la segunda vuelta y va a tener ese problema. Yo creo que una segunda vuelta podría tornar muchas vulnerabilidades al correísmo, es decir, creo que hay más posibilidades de ganar en primera vuelta que de ganarlas en segunda. Habría que ver quién es el candidato, ¿no? Si es Villavicencio, si es Otto, si es Yacu, o bueno, no sé si hay alguna sorpresa más allá, lo veo difícil porque el resto del pelotón, creo que Herba se quedó atrapado en el TikTok, creo que Daniel Noboa está sembrando, hizo un gran trabajo extraordinario en su campaña en Santa Elena y como asambleísta, pero el país más grande. Y bueno, lo que no está en discusión es quién va a quedar primero y quién va a quedar último. Pero en ese contexto, el correísmo se juega muchas cosas, porque si va a la segunda vuelta... Es decir, no ganaría la segunda vuelta. Lo que no sé si ganaría o no, pero... Se repetiría el escenario que tuvimos y que dio como resultado que Lasso sea presidente. Sí, hay posibilidades, obviamente. Es que, las segundas vueltas son foja cero. Yo soy malo para adivinar, no sirvo para esas cosas, ni consumo sustancias alucinógenas para ver cosas más allá de lo evidente. Yo planteo escenarios. Y obviamente en una segunda vuelta hay un escenario donde puedes perder, seas el correísmo o sea quien entre. Y en ese contexto, otra derrota en segunda vuelta, a pesar de que el 25 está muy cerca, haría que el correísmo se convierta en el fujimorismo ecuatoriano. El fujimorismo lleva llegando a las segundas vueltas los últimos 20 años en el Perú. Entonces, es mucho el riesgo que se corre el correísmo en segunda vuelta, como desde mi punto de vista, obviamente. Esta es una opinión, no soy ni militante de ningún partido y el señor Correa no lo conozco, y no es que no lo quiera conocer, nunca lo he visto en persona, solo en televisión, o lo he leído. Pero en todo caso, yo creo que una candidatura en segunda vuelta, por lo menos como la de la economista o abogada, no sé, González, obviamente tiene una vulnerabilidad como las tiene todas, como la tendría Villavicencio, como la tendría Otto, como la tendría Yacu. Pero no es que vas a segunda vuelta y ganas. Nadie puede darse ese lujo de decir. Claro. La segunda vuelta, ojo con lo que voy a decir. La segunda vuelta para el correísmo se está convirtiendo como el regreso de Correa para el resto de actores y movimientos políticos. Es un fantasma jodido con el que tienen que lidiar de lado y lado. Ayer estuvo Luisa González con nosotros, Osvaldo, y Luisa González nos dijo, yo me voy a posesionar entre septiembre y octubre. Ella está convencida de que va a ganar en primera vuelta. Y claro, el cuestionamiento es, el correísmo tiene un 30%, un poco más de voto duro. Para lograr que se gane en primera vuelta hay que alcanzar ese 40% y esa, claro, distancia ya abultada que le saca al resto de candidaturas, sí. Pero, ¿en dónde estaría la clave de este movimiento que es el mejor estructurado, el más estructurado a nivel nacional? Lo demostraron en la última elección seccional. De hecho, el proceso de selección de candidatos demuestra que es el partido político más organizado. Es el único partido político que tiene militantes propios siendo candidatos. El resto son actores de alquiler en movimientos o partidos de alquiler. ¿En dónde estaría la clave? En lo que les resta. A ver, yo no suelo juzgar. Alguna vez en Washington dictamos un curso con la CAF para aproximadamente 100 alcaldes de diferentes países de América Latina. Y yo recuerdo que
un alcalde, creo que ecuatoriano, nos decía, oiga, pero ¿qué hago con el partido? En Ecuador, digamos, lamentablemente, por la ausencia de figuras partidarias o partidos institucionalizados, tienes ese problema. Hoy tu hijo entra a primer año de universidad a un partido político cuando se gradúa, es posible que ya no exista. Entonces, ese es un problema que tiene todo el país. Ahora, claro, si estuviéramos en otra etapa, yo le diría indiscutiblemente que un candidato sin partido no tiene ninguna oportunidad. En el Ecuador de hoy, lamentablemente, eso es un factor, pero no es determinante. Y se lo digo con tristeza, porque efectivamente el único movimiento que tiene la estructura, el aparato, la máquina aceitada, que tiene una ventaja dentro de la desventaja. Nunca hubo administradores locales exitosos en la etapa del correísmo. No hubo un solo alcalde que se reelija, un solo alcalde exitoso, salvo plazas marginales. Ahora tienen la ventaja de habiendo ganado las plazas más importantes, especialmente más que Quito, Pichincha, Guayaquil, ni siquiera Guayas, Guayaquil. La toma de Guayaquil, como yo la he calificado, y el respaldo, porque estamos en otros tiempos. Aquí es un funcionario que comunica con Twitter. Te puede gustar, no te puede gustar, pero comunica con Twitter y en medio de su canal de comunicación más importante o más potente apoya la candidatura. Suficiente, no le pidas más. Entonces yo tenía mis dudas sobre la participación del alcalde de Guayaquil y lo está haciendo activamente. Entonces tienen esa ventaja también de que no ha pasado el suficiente tiempo como para que la gente diga sus administradores locales no tuvieron éxito. Entonces sí, el correísmo tiene todo para ganar, pero en estas cosas se gana como en el fútbol, gana el que menos se equivoca. Y hay otros factores que no dependen de ti que también están en la contienda. El correísmo también tiene muchos cuestionamientos. Hay sectores del país que no los quieren ni un poquito, del mismo modo con gente que los idolatra. Esa, digamos, es la polarización que existe en el Ecuador. Por eso es mi tesis de que si esto se polariza entre correísmo y anticorreísmo, tendríamos a Villavicencio, no sé si en segunda vuelta, pero segundo. Interesante. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muy amable por habernos acompañado. Gracias, Osvaldo. Un abrazo. Siempre a la orden. Gracias.